Buenas tardes. El día de hoy conversaremos sobre el sistema mundo. Este es un concepto muy importante en tiempos capitalistas, en la sociedad capitalista y en el mundo contemporáneo. Este concepto de sistema mundo fue generado por Wallenstein, por Immanuel Wallenstein, un famoso sociólogo norteamericano que nació en 1930 y murió en 1919, recientemente el mes de agosto del año pasado. Estudió en la Universidad de Columbia y fue profesor de la Universidad de Binghamton en los Estados Unidos en el área de sociología. Fue sociólogo y también trabajó en el área de la historia. Publicó cuatro textos donde se resume esta teoría del sistema mundo en el año 74, 80, 89 y el año 2011. ¿Por qué es importante esta idea, este concepto? Primero aparece en los años 70 y es sobre todo la época de la colonización, de la descolonización de los países africanos que iniciaron en los años 60. Y todo este auge que toma la tecnología y el sistema pues, capitalista, el neoliberalismo. Ahora sí, vamos a seguir analizando pues, en detalle este sistema. Este es un proceso realmente, es un estudio que él realiza en uno de los textos que se llama El moderno sistema mundial, la agricultura capitalista y los orígenes de la economía del mundo europeo en el siglo XVI. Es decir, Wallenstein realiza un estudio, un análisis, un proceso que tiene una duración de 500 años, de 5 siglos. Muy importante aquello. Esto como introducción. Ahora, ¿cuáles son los conceptos más importantes que maneja Wallenstein? Yo pienso que fundamentalmente se refiere, y tratamos de graficarlo en este círculo, aquí dice core, núcleo. Hay países que están en el núcleo de la sociedad desde el punto de vista de su capacidad industrial, de su capacidad de acumular riqueza financiera y de su tecnología. En la periferia, hay países, en cambio, que son los países pobres, donde existe la pobreza y donde no hay un gran desarrollo tecnológico ni una gran capacidad económica. Esto hace de que la única riqueza que tengan los países periféricos sea la materia prima que es enviada a bajos precios hacia los países que están en el centro, que son los países denominados desarrollados. En una parte central se habla de los países semiperiféricos, que son países en vías de desarrollo, que no poseen la misma riqueza de los países que están en el centro, pero tampoco están en el nivel de pobreza de los países periféricos. Es decir, Wallenstein con mucha habilidad y con mucha heurística concibe todo un sistema que está en constante movimiento, puesto que estos países de la periferia y de la semiperiferia abastecen a los países del centro en materia prima y a su vez los países centrales abastecen con productos ya afinados, refinados, acabados de alta tecnología y con alto valor añadido, es decir, con gran capacidad económica, con gran ventaja económica, con mayores precios hacia estos países en vías de desarrollo, en el caso de los semiperiféricos o muy pobres. Es decir, eso genera desde el punto de vista sistémico de Wallenstein una especie de inestabilidad, de desequilibrio, de desigualdad, es el origen mismo de la desigualdad desde el punto de vista económico y desde la relación entre los diferentes sistemas. Obviamente, en este siguiente gráfico nosotros podemos fundamentar aún más con mayor profundidad. Vemos el rojo, lo que significan los países del centro, los cuales envían productos de alto valor añadido hacia la periferia y hacia los países semiperiféricos, y el fenómeno inverso de materias primas, de abastecer de materias primas a los países del centro. Es decir, habemos un equilibrio, se convive, se vive mutuamente, pero en desigualdad desde el punto de vista económico. Esta es una visión sistémica y por eso he querido traer esto, en el sentido de que hay un movimiento, hay una estructura. Se podría decir que aquí están los países del centro, pero hay una estructura, un movimiento permanente, y ese es probablemente uno de los factores más importantes de la teoría de Wallenstein. Wallenstein también habla de esta economía mundo como una gran zona geográfica como concepto, que tiene una división extensiva y social del trabajo, que genera intercambio de bienes, flujo de capital, es no homogénea,
no está limitada a una sola estructura política, depende de múltiples culturas, hay múltiples culturas en su interior y la división del trabajo también es uno de los aspectos fundamentales. Hay la legitimación porque hay una distribución muy desigual, como hemos visto anteriormente, de la economía, pero sin embargo esto llega a legitimar el sistema. Hay una cultura, un espacio que protege las disparidades con la máscara ideológica de la integración, aspecto muy importante en Wallenstein. Obviamente, Wallenstein dice que este sistema se desarrolla es capitalista, se desarrolla en el sistema de comercialización actual, que solo hay un sistema mundo y es el capitalista. Esto influye en las relaciones internacionales, mantiene relaciones de poder entre los estados, es una especie de statu quo que mantiene, que inmoviliza las relaciones entre los estados, cada cual en su rol, como hemos visto, sea central, sea periférico. La mercantilización también se desarrolla junto con la tecnología y produce una gran expansión de este sistema mundo y eso influye en las relaciones también a nivel internacional. Los países centrales, sobre todo, tienen alta concentración económica, financiera, suelen ser democráticos. Y Wallenstein inclusive se opone a esta idea del tercer mundo. Él dice, no, esto del tercer mundo nada que ver, no existe. Él es opuesto a esta visión. Y más bien habla de los países semiperiféricos como en vías de desarrollo y los periféricos como los países más pobres. Habla también, y con esto quiero terminar, habla también de que existen ciclos cortos en la economía que están dados por fluctuación económica rápidas y hay ciclos largos que son más duraderos y que en ocasiones se producen contradicciones. Las contradicciones básicamente debido a intereses contrapuestos entre las élites, que finalmente pueden llegar en algún momento a una crisis que rompe la estructura, rompe todo el sistema. Los industriales, obviamente, como comprenderemos, exportan alto valor agregado y los países, pues los industrializados generalmente, y ahora con la máxima tecnología, y eso crea pues la diferencia, eso crea esta desigualdad. Básicamente eso es lo que podemos comprender en estas pinceladas sobre el sistema mundo de Immanuel Wallenstein, este famoso sociólogo norteamericano que acaba de fallecer en el mes de agosto del año pasado. Eso es todo, muchísimas gracias y espero que haya servido para ustedes. Un placer.